Esto está pegado, hombre. No sé qué pasa. Bueno, entonces, en el día de hoy tenemos un ejercicio académico muy interesante en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, dentro de nuestro proyecto de reconstruir la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y se trata de la emisión 306 de la memoria histórica aún no contada, y se relaciona con la muerte mutua, la masacre mutua perpetrada por las FARC y el ELN en la zona rural de Arauca, en varios municipios, especialmente en Saravena. Y fue un hecho que se presentó dos veces coincidencialmente a principios de los años 22 y 23. En el día de hoy vamos a ver el del 23 para darle un contexto general a lo sucedido. También fue un hecho en el que terminó uno de los bandidos, alias Solín, que estaba ya negociando con el gobierno de Petro la supuesta desmovilización del ELN, quien cayó en esos combates. Y fueron combates entre delincuentes por el control de las rutas del narcotráfico y por incidencia de la narcodictadura de Nicolás Maduro, que tiene nexos directos con la Segunda Marquetalia y con el ELN, que a su vez tienen pugnas con los narcotraficantes de Gentil Duarte y de Iván Mordisco por el control de las rutas de coca y por los dineros ilícitos que se mueven en la frontera, con la circunstancia agravante que hay personas de las Fuerzas Armadas venezolanas que están en uno u otro bando. Entonces esperamos hacer una reconstrucción muy importante, muy de actualidad y que pone en contexto a la ciudadanía colombiana y al mundo entero de cuál es la realidad de lo que se vive en esa zona de Arauca tan convulsa en torno a la supuesta paz total del señor Petro, que además de un título fabuloso y exagerado, no tiene nada de realidad. Adelante, coronel. Desde la aparición de varias cuadrillas de los grupos narcoterroristas FARC y ELN en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare y norte de Santander, sus estructuras criminales han perpetrado innumerables actos delictivos contra la institucionalidad y el orden legítimo en ese escenario selvático tropical que articula la geografía andina colombiana con las regiones de la Amazonía y Orinoquía por parejo. Las FARC y ELN se han constituido en un enemigo depredador de la especie humana. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestra región y en general en toda nuestra nación, en este caso específico el municipio de Saravena, Arauca, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de sus brazos armados, la FARC y el plan Vuelo de Águila del ELN para proyectar la supuesta toma del poder.
González. Hoy es jueves 31 de marzo del 2023. Nuestra emisión 306 del programa diario de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, que abordará un hito de la violencia del narcoterrorismo comunista contra los habitantes del departamento de Arauca. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Saravena en el departamento de Arauca para el desarrollo del plan estratégico de los grupos narcoterroristas FARC y ELN en la conformación de sus respectivas retaguardias estratégicas? El departamento de Arauca, como vemos en el mapa, que ya lo hemos tratado algunas veces, se caracteriza por varias diferenciaciones frente a otros escenarios del territorio nacional. Y una de esas es que aproximadamente el 15% del territorio es montaña y alta montaña al occidente, y que inicia a desprenderse de manera generosa hacia un llano muy fértil y muy hermoso desde las estribaciones orientales de la cordillera oriental de Colombia y avanza hasta la frontera colombo-venezolana, tanto por el río Arauca como por una línea imaginaria trazada en forma diagonal desde Puerto Colombia hasta Nueva Antioquia. Puerto Colombia en el río Arauca, aquí al norte, y Nueva Antioquia, aquí al sur sobre el río Meta, después de que el río Meta se ha unido con el Casanare y con el Carabobo Norte. Esas connotaciones geográficas especiales de ser frontera, de ser zona andina, de ser zona de llano, de tener una historia larga de colonización y de violencias acumuladas, e inclusive ha sido cuna de la independencia, porque allí se gestó en los llanos de Arauca parte del ejercicio en el cual las tropas comandadas por Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio José Anzoátegui y Carlos Sublet iniciaron la campaña libertadora que transformó la vida política de la Nueva Granada y por extensión la del nuevo continente. Esta zona, como decimos al occidente, muy marcada por las altas cordilleras de la Serranía del Cocuy, tiene zona de páramos de bastante importancia para el futuro del ecosistema en el planeta, y tiene zonas corrugadas con muchos nacederos de agua y muchas facilidades para que las guerrillas que se mueven entre Boyacá, norte de Santander, Casanare y Arauca tengan un amplio espacio donde moverse. Además que es una zona muy agrícola y de mucha historia de relación con el departamento de Boyacá y el centro del país. Y el municipio de Saravena está ubicado al noroccidente del departamento de Arauca, tiene límites internacionales con Venezuela sobre el río Arauca, y al occidente, como lo hemos dicho, limita con el departamento de Boyacá sobre la cordillera occidental, y en la parte sur está limitando con el municipio de Fortul. Al oriente, en una línea recta difusa en el terreno, está limitando con el municipio de Arauquita. E igual sus límites con Fortul son dos líneas rectas que no hay forma de definirlas en el terreno, sino son medio imaginarias. Y en la zona urbana vemos que tiene una parte muy plana, sobre todo pegada al río Arauca, donde es una especie de puerto, que en el centro de la ciudad tiene un monumento en homenaje a los héroes de la independencia, y que tiene también unas características de zona boscosa, de una característica importante donde se forman las matas de monte de la selva llanera. Eso podría ser más o menos una descripción general del departamento de Arauca y del municipio de Saravena, tan afectado por los grupos terroristas durante tantos años, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel.
¿Cuáles podríamos detallar como antecedentes de la masacre mutua de las FARC y el ELN en áreas rurales del municipio de Saravena, Arauca, y otros municipios de este martirizado departamento a comienzos del 2023? Bueno, coronel, entonces retomamos las ayudas porque parece que se nos ha metido un diablillo la tecnología aquí. Entonces reiteramos, el Saravena queda al noroccidente del departamento, tiene una característica que es una región muy ganadera. Esta foto nos muestra aquí cómo va descendiendo del llano y cómo al fondo se ve o descendiendo al llano y cómo se ve al fondo la cordillera, y vemos uno de los monumentos que tiene Saravena aquí con sus caballos, simbolizando la riqueza del llano y también dándole esa connotación de que él está sobre el caballo y que sobre el caballo y sobre él lo único que hay es un sombrero y el resto del cielo llanero. Y vemos aquí una foto con la que queremos ilustrar lo que sucede en Saravena permanentemente, y es el terrorismo comunista de las FARC y el ELN contra los habitantes y entre ellos mismos. Entonces, ya al entrar a los antecedentes que usted pregunta, hay una serie de combates en Venezuela que ocurren unos meses antes de estos hechos, en los cuales se enfrenta la Guardia Venezolana contra las disidencias de Gentil Duarte. El señor Gentil Duarte es un delincuente que, en previo acuerdo con Timochenko y con Alfonso, con los demás cabecillas de las FARC, se fue a hacer el juego de contener unas supuestas disidencias que se estaban formando, y en realidad lo que se fue manejar el negocio del narcotráfico. Y luego vio que eso era tan bueno que comenzó a, como dicen los bandidos, a darles la cabeza en el negocio. Entonces decidieron ya pelear contra él, Iván Márquez y Santrich, que cayeron en una redada que les tendió la DEA, en la cual iban a trasladar 10 toneladas de cocaína pura a Estados Unidos. Entonces, esos disidentes se asentaron en Venezuela, por supuestos disidentes, y comenzaron a tener problemas con la Guardia Venezolana, con las autoridades venezolanas, hasta el momento en que se enfrentaron con el ejército y le fue muy mal a los mal preparados militares venezolanos. Perdieron a varias personas, perdieron armas y la guerrilla les atacó en varios puntos. Y la única solución para sacar corriendo a Gentil Duarte de allá fue pedir apoyo de la Segunda Marquetalia y del ELN, que ahí sí era pelea entre bandidos y podían combatirlos con mayor capacidad. Y en esos combates hubo muertos de todos los lados. Y naturalmente los más afectados fueron los pobladores civiles venezolanos de la región que quedaron en medio de esos fuegos. Entonces el ambiente ya estaba caldeado y los odios estaban crecidos. Como lo hemos dicho aquí en anteriores ocasiones, la relación ELN-FARC en Arauca ha sido muy compleja porque ambos están en los mismos municipios, están en las mismas zonas y tienen una especie de competencia: quién extorsiona primero a las petroleras, quién extorsiona primero a los ganaderos, quién recluta, quién tiene contacto al otro lado de la frontera. Y aunque la riqueza de la región les da para que ambos tengan suficientes ingresos, el deseo de la superposición de uno con otro les ha inducido a muchísimas veces enfrentamientos. Eso no es de ahora, desde hace 40 años han ocurrido varias veces enfrentamientos entre estos bandoleros y se han matado unos con otros. Y desde luego los pobladores civiles de ambos lados de la frontera, que de una manera u otra colaboran o son obligados a colaborar con estos delincuentes o tienen familiares en alguna de las agrupaciones, terminan siendo golpeados por esa violencia mutua. Luego, después de esos combates que hubo en Venezuela, comenzó la cacería de brujas. Como ya lo acabamos de decir, no es que no existiera antes, claro que existía, pero ya estaba detrás la narcodictadura de Venezuela exigiéndole a la Segunda Marquetalia
y al ELN, que así como les daban cobijo en su territorio, les permitían el negocio del narcotráfico, que la reciprocidad que ellos exigían era que eliminaran completamente del planeta a Gentil Duarte y todas sus pandillas de bandidos, y la forma de eliminarlos era quitándoles esa agua que necesita el pez, como diríamos, que son los civiles cómplices, en este caso, de Gentil Duarte. Entonces, el ELN comenzó a buscar, y las FARC, la segunda Marquetalia, comenzaron a buscar a todos los cómplices de Gentil Duarte y de Iván Mordisco, y comenzaron a matarlos. Y naturalmente, obviamente, desde luego, como los bandidos de Gentil Duarte no eran maniatados y sabían lo que les estaba corriendo pierna arriba, pues la respuesta fue igual. Entonces, eso inició, o mejor, no inició porque ya venía desde hace años, lo hemos dicho, sino que ya se radicalizó más y comenzó un ojo por ojo, un diente por diente. Entonces, vamos a poner un ejemplo. En Fortuna Arauca, en una vereda, mataron a 2 miembros de Gentil Duarte. A los 2 o 3 días aparecían muertos 2 miembros o socios o cómplices de la segunda Marquetalia o del ELN en Arauquita. Y así iban dándose golpes. Pues obviamente eso va creciendo y llega el momento en que se desbocan, se crece. De hecho, no lo podemos ocultar, fueron nulos los resultados del pacto FARC-Santos en esta zona. No produjeron ningún resultado. Al contrario, como hemos visto en anteriores ocasiones, ayer lo resaltábamos con las bajas de alias El Burro y alias Arturo, que salieron de la cárcel, que salieron de La Habana, que venían con el cuento de la paz y en breve lo que andaban era cometiendo más delitos y negociando coca y en cercanías con funcionarios de la narcodictadura venezolana, traficando coca y explotando minería ilegal y asesinando gente del ELN y también sufriendo muertos por esa vendetta entre narcos. También hemos visto, y ya lo aclarábamos ayer, que es casi imposible no confundir las operaciones de aeroterrestres que han hecho las fuerzas militares, porque son varias muy parecidas, ¿no? Localización de campamentos, desembarco de tropas y bajas de terroristas de 8, 10, 14, 15, hasta 23, como vimos ayer un caso. Entonces, son varias las operaciones y no todas son en un solo municipio, sino son en diferentes municipios. Y ya explicábamos ayer también cómo es más o menos el ejercicio, que se ubican en unas matas de monte grandes que hay en la mitad de la sabana. Se mueven entre las matas de monte, pero la inteligencia militar los localiza, bombardea, desembarcan las tropas y terminan la operación de limpieza de la zona. Veíamos hace unas 4 semanas más o menos que cuando las FARC deciden asesinar a los 3 indigenistas, la gran preocupación que tenían los cabecillas de las FARC en ese momento, que estaban en esa zona, era que la DEA, los agencias de inteligencia de Estados Unidos, les estaban siguiendo el negocio del narcotráfico y de una vez matricularon a los 3 antropólogos como si fueran espías del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos y por eso los asesinaron. Entonces, al hacer un barrido más profundo de lo que allí ocurría, es que desde esa época el Mono Jojoy le ordenó al hermano que se fuera a controlar todo el narcotráfico que se estaba creciendo entre la extensión del Catatumbo hacia el sur, llegando a unir el oriente de Arauca y a la frontera con Venezuela, y también en el narcotráfico que está creciendo y está ahí asentado en toda la estribación donde la cordillera cae sobre el llano por el lado de Saravena y Fortul. Entonces, eso pues al llegar el narcotráfico llegan también otros agentes, tanto nacionales como venezolanos y mexicanos, y donde hay narcos hay violencia porque siempre habrá intereses oscuros de dinero y además con guerrilla de tantos años haciendo terrorismo. Entonces, narcotráfico, violencia terminan siendo narcoterrorismo. Ya lo habíamos mencionado en la introducción y lo reiteramos nuevamente aquí, es que ese pacto de Maduro y la segunda Marquetalia del ELN
y el ELN, perdón, Segunda Marquetalia, Maduro y ELN forman un triángulo para combatir directamente, frontalmente, visceralmente, que es lo más grave, a Iván Mordisco y a Gentil Duarte, porque les estaban poniendo la vida a cuadritos. ¿Y cuál es la diferencia? Ya la explicábamos ayer, pero la repetimos para que tengamos claro. Es que Gentil Duarte y Mordisco se movieron toda la vida por toda esa zona y son los que, o eran, porque ya Duarte murió, eran los guerrilleros de base que no se desmovilizaron, como decía, contradiciéndole aquí el cuento del señor González Pozo en televisión, que esos son un poco de guerrilleros, no, no es mentira, son los mismos, que han reclutado a otros, claro, porque esa es la dinámica. Pues obedecían más a ellos porque eran sus jefes naturales con quienes habían delinquido por muchos años. Entonces, cuando aparece Iván Márquez, que ha sido cabecilla nacional de las FARC, y Santrich, que ha sido un ideólogo nacional de las FARC, pero que han estado en otra región, pues ellos tenían sus prevenciones porque son llaneros, son campesinos, son gente forjada en el delito por muchos años y no van a aceptar de buenas a primeras que con quien nunca han estado los vaya a dirigir y menos que no conoce la región. Estos bandidos de la cuadrilla décima de las FARC conocen la región como la palma de la mano y se mueven entre los dos países con una agilidad impresionante. Y llegó Iván Márquez, que no, ni siquiera conocía la región, a decir que era el nuevo jefe y así como caído en paracaídas en un escenario en el que ya ellos creían que como los demás habían firmado el pacto y que Duarte le hizo conejo a los que hacían conejo, pues menos iban a aceptar. Entonces ahí hay un enredo raro. Y cómo afectan los intereses de la narcodictadura venezolana, en especial del cartel de los soles, que ve que hay un grupo que no les está dando la parte que les corresponde, sino que está traficando directamente con los narcos extranjeros de México. Y esos narcos a su vez tampoco le dan nada a la narcodictadura venezolana, porque le dicen ustedes aquí en esta parte no intervinieron, esto es un negocio nuestro con los de Colombia. Entonces, inmediatamente el señor Maduro y el general Padrino declaran a Iván Duarte que los paramilitares uribistas de Colombia que están en la frontera, para disimular que lo que están es ardidos porque no les están pagando el gramaje, la cuota de narcotráfico, y porque fuera de eso se les enfrentan y les dan de baja a los corruptos policías y militares venezolanos. Como es de deducir de la no desmovilización de esos grupos de las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino en el pacto que se hizo en Cuba, como eso no quedó incluido y no se supo el destino de esa gente, pues ahí viene otra lucha y otra pugna que es la que termina en estas matanzas. Y es muy sencillo de entender. ¿Qué pasa? Pues que resulta que Iván Mordisco y Gentil Duarte continúan con el control de esa gente porque la conocen. Son los que les han colaborado, son los que, como dicen los campesinos, son los que están cooperados con ellos. Están trabajando, están haciendo su acción delictiva. Y como se mueven hacia el otro lado de la frontera ya con unos intereses muy marcados de narcotráfico y minería ilegal, entonces tienen una especie de lealtad con Duarte, pero también al ver dinero de por medio, esa lealtad se convierte en deslealtad porque, bueno, pero si este está cogiendo dinero, ¿por qué no yo? Y entonces comienzan los lavados, los cantos dulces en el oído de parte del ELN para jalarlos, porque son gente que tiene mucha experiencia en conspirar, y lo mismo por parte de la Segunda Marquetalia. Entonces ahí también ya hay vendetas y hay problemas. Y además, como están promoviendo paros en la frontera, por la carretera, porque llueve, porque hizo calor, porque hizo frío, y para movilizar la población y mantener activo la conflictividad social, pues dentro de los organizadores vienen las pugnas también, ¿no? Porque está el organizador del ELN que no la va con el de Iván Mordisco, o el del ELN que tiene prevenciones con la Segunda Marquetalia. Y en los documentos que han aparecido después de la muerte de Santrich hay mucha comunicación interna y hasta de reuniones entre ellos buscando aclimatar, y no lo dejan escrito, pero uno infiere que la pelea siempre es por dinero. El bandido, la pelea es por el botín, pero ellos hablan siempre es que es de la unidad
bolivariana, inclusive Santrich deja todo montado, un plan estratégico de reconstrucción bolivariana de toda la costa atlántica y de la zona del Catatumbo y el Arauca para formar una sola guerrilla con las FARC, es decir, las de Gentil Duarte y las propias de la Marquetalia. Y también insiste muchísimo en esa, que hay que hacer unas buenas relaciones con el ELN y con el gobierno amigo. Ya sabemos cuál es el gobierno amigo. Bueno, pero aquí vemos que en todo este enredo ha habido una doble moral que no se nombra ni se menciona ni siquiera por equivocación en el supuesto informe de la verdad que nos diría, según el señor de Rux, que la verdad del conflicto es la que él cuenta, ¿no? Y es la doble moral del Partido Comunista Colombiano. No existe ninguna prueba que ni el semanario Voz, que es el órgano de difusión oficial del partido, ni los dirigentes del Partido Comunista hayan dado la más mínima manifestación escrita y pública cuestionando esta doble moral de las FARC, ¿no? Lo que han presentado siempre es que el Estado tiene la culpa, o sea, el mismo lenguaje del señor de Rux, que allí lo que falta es negociar con las organizaciones sociales, que hay grupos insurgentes, dicen, no les dicen terroristas sino insurgentes, o sea, les dan una calidad como con una connotación especial, que la insurgencia armada es producto de la violencia, del conflicto social que no ha resuelto el Estado, y que lo que hay es un partido nuevo que se llama los Comunes Sociales de las FARC, que está buscando que Colombia sea distinta y que lo que tenemos es que ir al progresismo y ser amigos de Maduro, que nos está exportando el terrorismo y el narcotráfico, pero eso sí no lo dicen claro. Y le dan la vuelta y es más o menos el lenguaje y el mismo comportamiento que está teniendo tanto la Cancillería como el señor Petro frente a Venezuela. Entonces hay una doble moral, hay un ocultamiento intencional y todo eso llega a que se produzca esa masacre, porque mientras se habla en público una cosa, internamente el caldero está hirviendo. Y vemos que es reiterativo ese triángulo ahí, antes de que ocurra esta masacre y antes de que el señor Petro envíe a sus delegados a hablar con los bandidos, ya que el señor Duque durante los 4 años se negó abiertamente a abrir cualquier posibilidad de diálogo con la segunda Marquetalia o con Duarte o con Mordisco o con el ELN, e inclusive Santrich salió en un video satírico anunciándole a Duque que lo iban a asesinar. Y de hecho intentaron asesinarlo en Cúcuta cuando fue en un helicóptero a atender un consejo de seguridad por una bomba que han colocado los bandidos de las FARC dentro de un cuartel con la complicidad de algunas personas de la institución o en uso de retiro ya de la institución. Entonces, el terrorismo permanente, los nexos internacionales de Chávez, de Evo Morales, de Correa, el bandido que dirige Nicaragua, de Daniel Ortega, todos promoviendo siempre a organizaciones no gubernamentales de que lo que necesita Colombia es dialogar, dialogar. Y aquí en Colombia, los corruptos de la mal llamada derecha, los cómplices de las FARC de la izquierda, que son muchos, y las mismas FARC, haciéndole el doble juego, en lugar de cuestionar a los que supuestamente traicionaron el acuerdo, que eso está por demostrarse todavía, hablando de diálogos. Y para esos días fue cuando Romaña le dio la carta que se hizo pública a Timochenko y a los demás diciendo que hubo de lo que han coronado, que no ha sido exactamente una reina y que el tornillo Lozada tenía que entregar los misiles que tiene escondidos aquí en Bogotá para derribar aeronaves. Entonces, como vemos, es todo un contexto que ahí ocurre de violencia, de historia, de conjunto geopolítico, geohumano, y que no es tan sencillo en puntualizarlo en un solo aspecto, es un conjunto de cosas que tienen incidencia nacional e internacional y el narcotráfico de promedio. ¿Cómo detallaron en el periódico El Colombiano de Medellín los resultados de la masacre mutua de la FARC y el ELN en el área rural del municipio de Saravena, Arauca, y otros municipios de este martirizado departamento a comienzos del 2023? El periódico El Colombiano tituló "Disidencias de las FARC declaran la guerra al ELN y bandas criminales en Arauca".
nos parece que el titular debía decir es guerra abierta entre las bandas criminales en Arauca, porque las FARC son bandas criminales y el ELN también. Entonces nos parece que el periodista se equivocó al colocar ese título. Pero ilustra la foto con un bandido cuya cara ha salido muchísimas veces en la televisión. Es como lo llaman ellos, el flaco Arturo Medina, ahí lo vemos. Este bandido fue uno de los más activos de hablar del proceso de paz en su época. Y es más o menos como el caso del tal Arturo de ayer, también tiene las mismas condiciones. Y siempre ha aparecido hablando de paz y que la paz no funciona. Y es uno de los cabecillas de las FARC mejor entrenados y estructurados en la guerra de guerrillas. Y ocurrió en el año 2022, o sea, un año antes de esta masacre que vamos a hablar hoy, una masacre tenaz también en Arauca. Y fue que o sea, ahí es cuando comienza a reciarse algo que ya venía desde hace años, pero aquí ya es más evidente. Y comenzó el año, el 2022, y los medios de comunicación comenzaron a publicar fotos de cadáveres que se encontraban en distintos lugares de la zona. Y entonces aparece este bandido, que vemos aquí en la televisión, con un video que envió, hablando de frente que sí, que ellos lo hicieron y que hay 27 bandidos del ELN que ellos eliminaron. Y la respuesta que da es, dice que se están defendiendo de una ofensiva que pasó el ELN. Y entonces, pues, obvio, el país se exaltó, fueron muchos los comentarios de prensa, las opiniones, los pedidos de presencia del Estado para que no sigan ocurriendo las masacres, porque como eran de la población civil, pues eso se va multiplicando. Y es que este delincuente fue claro, y ni siquiera dijo que habían asesinado a gente armada del ELN, sino a todos los que le colaboraron al ELN. Y ahí estuvo inclusive el famoso caso que mencionábamos ayer, de que una ONG que, entre comillas, lucha por los derechos humanos en Arauca, y es de esas que siempre está colocando denuncias por las violaciones del Estado y todas esas cosas, su sede fue destruida con explosivos. Y este delincuente dijo clarito, ellos no eran ningunos defensores de derechos humanos, sino eran miembros del ELN. Y lo mismo eso lo ratificó el que después se reunió con Salud Hernández, que fumaba muchísimo. Entonces vemos que fue una masacre contra civiles, pero civiles relacionados contra el conflicto, relacionados con la guerrilla. Entonces allí es donde esto toma efervescencia, y a lo largo del 2022 y el 2023 ocurren muchos enfrentamientos y caen uno o dos de ambos lados, y también, como le decíamos al principio, en combate. Y también, como decíamos al principio, ocurren asesinatos selectivos que ellos llaman el plan pistola en distintos municipios de Arauca y al otro lado de la frontera, por tener relación con otro bando. Entonces es una masacre continuada, podría hasta definirse como un genocidio, porque es sistemático contra unos sectores específicos de la humanidad, de la sociedad o de la comunidad, de lado y lado. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles son los pormenores de las acciones criminales del ELN y de las FARC enfrentados a muerte al iniciar el año del 2023 en diferentes áreas rurales de los municipios del departamento de Arauca, descritos en extensa crónica periodística del diario El Espectador de Bogotá, bajo el título Combates entre disidencias de las FARC y del ELN en Arauca? ¿Quiénes son y por qué se enfrentan? Bueno, como venimos diciendo, el diario El Espectador ya publica lo del 2023, pero aquí queremos complementar algo que nos faltó decir del 2022 que publicó El Colombiano. Y es que dentro de los muertos se identificaron 7 venezolanos. 7 venezolanos, algunos dentro del territorio colombiano, y otros que fueron asesinados en Venezuela y los trajeron y los tiraron en Colombia para demostrarle al ELN que ellos estaban actuando como era. Obvio, esto tenía que rebotar a Maduro y a sus cómplices,
porque se le estaba saliendo de las manos el enemigo y le estaba golpeando. Por esos días fue cuando ocurrió la entrevista de Salud Hernández, que fue allá a ver qué pasaba, a ver si ella era capaz de aclararle al país en qué consistía esa guerra. Y fue cuando entrevistó al bandido ese, que le contó todo con esa arrogancia de que ellos iban a asesinar a todos los dirigentes políticos corruptos de Arauca. O sea, más o menos le puso la lápida a todos, porque allá como es difícil encontrar quién se salva de semejante cáncer que es la corrupción. Pero a la vez también entrevistó al personero de Tame, quien contó que paralelamente con eso estaban ocurriendo desplazamientos masivos, porque la guerrilla les daba plazos muy concretos para que desocuparan, y además estábamos todavía en la pandemia y no había forma de atender sanitariamente tanta gente porque se iba a multiplicar el virus. Entonces, como vemos, tiene un montón de connotaciones esa violencia. Y luego el periódico el Espectador, que es la pregunta suya, publicó una crónica larguísima, larguísima, extensa, llena de información, y ya dio muchos más datos de cómo se mueven en la frontera y la preocupación sobre todo que el Frente Domingo Laín del ELN, que ha sido característicamente uno de los más beligerantes de ese grupo terrorista, tiene unos controles sobre Venezuela y sobre Colombia. Relata que no solamente es el Frente 10 de las FARC, el de Iván Mordisco y Gentil Duarte, el que causa terror, sino que el 28, que está pegado a la cordillera por el lado de Saravena, que también pertenece a esa misma dirección, que lo dirige Antonio Medina, o sea, el terrorista ese flaco que vimos ahora, han cometido muchos hechos. Vuelve y revisa por qué es tan difícil negociar con el ELN, con todas las estratagemas que tiene. Claro, no nombra, eso sí, en este artículo la relación con la Iglesia Católica de la Teología de la Liberación, ni la estratagema de negociar para avanzar hacia la toma del poder. Pero sí relata el argumento que lo hemos rebatido siempre en los medios, es que el ELN no es ninguna federación y que cada uno anda por su lado, sino que es el estratagema que tienen para dilatar todo. Es que no podemos hablar porque estamos tratando de concitar las voluntades de todos, y es un grupo que gravita alrededor de la teología de la liberación y que tiene una solidez interna muy fuerte, pero ellos propagandísticamente dicen que son divididos. También habla de algunas declaraciones que había dado Oti Patiño, el delegado de Petro, y refiere que uno de los terroristas que pudo haber muerto allí en ese combate es un tal Solín, que estaba negociando. Y vuelve y entrevista a esos expertos en lo divino y lo humano, que ni siquiera prestaron servicio militar y son los que hablan del conflicto y de los movimientos de las guerrillas, y relaciona lo que ha ocurrido en los diferentes municipios, toma declaraciones de los defensores del pueblo, de diferentes municipios de ellos, insiste en que viene una cantidad grande de enfrentamientos que hay en la región, toma también el punto de vista de la Procuraduría General de la Nación, dice que la Procuraduría en 4 años entrevistó a 4.600 personas que dieron sus declaraciones sobre lo que allí ocurría, que es todo un proceso de violencia que no tiene solución inmediata ni una concreción exacta, porque son muchos los hechos, los casos, y eso corrobora lo que hemos dicho aquí. Escribir o tratar de compendiar todo lo que ha ocurrido en Arauca sin dejar un solo hecho por fuera, eso daría para elaborar una enciclopedia y faltaría, porque es que es demasiada la acción criminal. Allá en ese departamento no hay un solo habitante que no haya sufrido los rigores de esa violencia en acción directa o indirecta, en más o menos, en mayor o menor proporción, pero todos. Y relata también que en otros municipios ha habido algunos enfrentamientos, da algunas cifras de lo que se ha podido identificar, porque a los que tiran al río jamás se sabrá quiénes fueron, a los que desaparecen tampoco. Y como es una población flotante entre Colombia y Venezuela,
muchas veces no se sabe si la persona definitivamente se desapareció o se fue para Venezuela. Es una tierra de nadie, es algo que los colombianos del siglo XXI, 20 y 21, hemos estado de espaldas a esa realidad de lo que ocurre en el departamento de Arauca, y que de alguna manera, sin puntualizarlo así, ni concluirlo así, el periódico El Espectador lo resumió en esa crónica. Mi coronel, ¿cómo describió los mismos hechos en su edición virtual de La Voz del Sinaruco de Arauca? Pues La Voz del Sinaruco, que es un periódico local y que conoce como más de cerca lo que pasa allí, hizo una breve descripción. Tuvo o publicó las declaraciones de Monseñor Abril, que es el obispo de la diócesis de Arauca, que desde luego él asumió una posición de que hay que aplicar el derecho internacional humanitario, que el Estado debe estar más presente, que se le preste la asistencia a los heridos que están dejando los combates porque los dejan tirados en la llanura. En síntesis, que el Estado haga más presencia y que se zanje esa violencia que hay allá. También relata algo que no hayan contado otros medios, es que en una incursión del grupo de Gentil Duarte a Venezuela, en una finca de esas que estaban allá en Venezuela, localizaron y asesinaron a un bandido del ELN que le decían Mazamorro. Y ese bandido del ELN ya había estado preso por las autoridades colombianas y también había salido con el cuento de que él iba por la paz y que se retiraba de la violencia y todos esos cuentos que conocemos. Y allá fueron los de las FARC y lo mataron en Venezuela, donde estaba dedicado al narcotráfico y al terrorismo. Entonces, por eso insistimos tanto aquí, que es que coger cada caso en Arauca y en la frontera, eso es para darle toda una connotación completa a cada uno en particular. Es mucho lo que ocurre. Y también el periódico este resalta declaraciones del presidente Duque en su momento, que ya estaba en la etapa final de su gobierno, y otras operaciones que se han hecho. Complejísima la situación. ¿Cómo describió RCN Radio estos mismos hechos? Bueno, entonces aquí vamos a ver la de RCN. Se saltó. Esta no, esa no es. RCN mostró una foto donde estaban los 10 fusiles que encontró el ejército y las fotos de algunos cadáveres. Obviamente no presentan las caras desfiguradas de cómo quedaron, pero sí muestran los morrales y los equipos de avituallamiento de estos delincuentes, que fue lo que encontró el ejército. Le encontró morteros y ametralladoras, pero fueron tan violentos los combates o tan sorpresivos, mejor, que iban asesinando y dejaban tirados, ni siquiera llevaban el material de guerra. Y ahí vemos fusiles de muy buena calidad, sobre todo fusiles FAL extranjeros, y vemos también que tenían lo que llaman los tatucos y una ametralladora M60 en perfectas condiciones. O sea, bien armados y andan los bandidos allá de ambos lados. Pero eso demuestra la sevicia y que lo único que les interesaba era la violencia, ¿no? Porque usualmente las guerrillas, cuando asaltan a alguien que consideran adversario, le roban hasta los uniformes. Aquí no les importaba sino matar y dejar la prueba, y por eso era que el monseñor se refería que a los que quedaban heridos o que había que recoger esos cadáveres y darles una sepultura digna, porque pues eran personas, ¿no? Pero, y él entonces, RCN hizo una noticia muy breve y habló de que el señor Petro había dicho el 31 de diciembre, o sea, 3 días antes, que había un cese al fuego firmado, lo cual muy pronto se desmintió. Quedó el señor Petro como lo que usualmente es, una persona que dice muchas mentiras, que trata de engañar siempre al país, y los bandidos siguieron en sus pugnas. Y entre tanto, los delegados de sus equipos de paz y acercamientos, hablando con los bandidos de concretar algo que se ve muy difícil, por lo menos en esta zona, con todos estos antecedentes que hemos visto, y con la doble moral de la narcodictadura venezolana,
que promueve la violencia entre ellos, que promueve el terrorismo en Colombia y a la vez es mediador de paz y a la vez utiliza al señor Petro para que le multiplique la posibilidad de que negocie con la oposición, en una oposición que no cree en Petro ni cree en Maduro. O sea, es como un juego de bandidos entre bandidos y contrabandidos, a ver cuál engaña más o cuál saca mayores ventajas. Y este escenario tan complejo nos demuestra que va a ser muy difícil que se logre algo concreto en medio de tantos intereses tan disímiles y reiteramos una vez más con la espiral del narcotráfico por la mitad. Y coronel, ¿sirvió de algo el pacto FARC-Santos para apaciguar la convulsa región de Arauca? No, mi coronel, pues aquí como vemos, esta foto es un pantallazo de una página inicial del Tiempo y muestra que el tal alias Sorín sí está muerto, o habría muerto. Y está nuevamente la foto de los fusiles y la cantidad de munición y los morteros y la ametralladora y todo el material que les decomisaron. Pero con toda esta descripción que hemos hecho, con los intereses tan disímiles que tienen Petro y Maduro, con el narcotráfico de por medio y con tantos hechos de violencia y enquistada ya en la mente de esas personas el sentimiento de venganza, porque eso existe, de quien le mató a su familiar porque está al otro lado, en otro grupo terrorista, y porque hay narcotráfico y dinero oscuro y movimientos en la frontera y politización de por medio, eso es muy complejo. Y además con el partido de los comunes y el Partido Comunista haciendo de los de la vista gorda y mirando para otro lado en una realidad de la cual ellos son el origen y siguen teniendo nexos, porque lo hemos repetido aquí y en los medios, que en los documentos de la segunda marquetaria está claramente escrito que hay la preocupación en ese momento de Santrich y de Márquez, porque muchos del Partido de los Comunes trabajan para el lado de Gentil Duarte y a la vez son supuestamente desmovilizados, están en los dos lados. Entonces nos da la conclusión simple y sencilla: no sirvió para mucho y al contrario oxigenó esa violencia allá con los intereses metidos del señor Maduro y su taifa de delincuentes que lo acompañan en su narcodictadura. Adelante, mi coronel. Pensé que se había ido la señal. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y las personas desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo comunista de grupos criminales como las FARC? Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la masacre mutua de la FARC y el ELN en el área rural del municipio de Saravena, Arauca, y otros municipios que están martirizados en este departamento? Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, ante todo, pongámosle un rótulo detrás de encima de esto diagonal, con un sello, con caucho, con tinta roja para que resalte más.
Aquí el gran problema es el narcotráfico y es la dictadura venezolana. Lo demás como que se va multiplicando, porque si la dictadura venezolana, desde Chávez hasta hoy, no hubiera sido cómplice de las guerrillas de las FARC y hubiera ayudado a combatirlas, no se hubiera crecido este problema tanto y los dos países estarían trabajando en sinergia para combatir este fenómeno. Entonces comencemos por recordarle a nuestros oyentes la reflexión de hoy. Es que el problema entre FARC y ELN viene desde hace 40 años, pero se materializa, se matiza, se crece, se multiplica es a partir de los combates que ya hemos mencionado entre la Segunda Marquetalia, el ELN y las corruptas fuerzas de Venezuela en un solo bloque contra Gentil Duarte con el fin de desaparecer del camino a un competidor en el negocio de la droga y a un competidor, obviamente, para las guerrillas colombianas en el reclutamiento de gente y de control geoestratégico, geopolítico y geohumano. Ahí eso tiene como un punto de ruptura final. Reiteramos nuevamente, no es que ahí inicie la violencia entre esos grupos, es que ahí tiene como el punto de disloque donde le quiebra el espinazo al problema. Y se materializa inmediatamente en que esos ataques que sí existían antes contra civiles cómplices ya se desborden. ¿Por qué? Porque antes lo hacían de matar a alguno que estaba apoyando a cualquiera de los dos bandos, pero lo hacían por un tema más de ocupación geográfica. Aquí ya ahí está por detrás el interés de la narcodictadura venezolana diciéndole, le damos cobijo aquí, los apoyamos, pero quítenos del camino a esos enemigos. Entonces ellos vienen y piensan que la forma de debilitar a Gentil Duarte es matándole su gente. Pero como Gentil Duarte es un bandido que tiene el control de toda la vida de esa región y tiene mucha gente que lo sigue, entonces comienza ese ojo por ojo y ese diente por diente, y es algo que es peor que en las guerras civiles, porque son gente que está dentro de la población civil que vive en sectores como los que conocemos el llano. Sabemos que hay veces para ir de una casa a la otra a pie son 3, 4 horas por entre el monte, y que se encuentra son llaneros dedicados a la ganadería o bandidos allá metidos. O lo que es peor, dentro de los sindicatos que se han formado en las petroleras con distintas líneas ideológicas, allá también van a hacer la limpieza. O lo que es más grave aún, ya dentro de los municipios, en las áreas urbanas, donde están los contactos de uno y otro, entonces usted me mata, yo le mato, y ahí eso va adquiriendo una espiral de violencia que es imparable. Pero reiteramos una vez más, el gran problema es cuando la narcodictadura de Maduro combate con el señor Gentil Duarte y se desboca toda esa violencia en la región y en otras partes del país, ¿no? Porque eso se extiende a otras regiones, con menos intensidad, pero se extiende ese enfrentamiento. El Cauca es uno de los que ha sufrido eso. Y en el Cauca también hay que hacer otra enciclopedia aparte para coger caso por caso. Desde luego, ya lo dijimos y lo reiteramos aquí, son nocivos los resultados del pacto farsante. No funcionó, no funcionó, y es una mentira, y ese premio Nobel de ese señor debían era declarárselo desierto y obligarlo a que devolviera el dinero que le dieron y a que le pidiera perdón al mundo entero por haber mentido con ese pacto aquí en Colombia y habernos puesto esa JEP que no tiene sino un propósito, que es legitimar bandidos y justificar lo que no tiene justificación. Desde luego, las exitosas operaciones de las fuerzas militares aeroterrestres no solo que han evitado que el problema crezca más de lo que permanece, sino que también han reducido la capacidad de acción de estos delincuentes y le han generado problemas a Maduro, aunque lo explicábamos ayer, que la baja de los 23 de Gentil Duarte, en la que cayeron los dos cabecillas, el tal Arturo, que le había hecho conejo ya a la institución, y el fumador de cigarrillo, el tal Ernesto, que hablaba hasta por los codos, pues de manera indirecta se le hizo un favor a Colombia porque se eliminaron 23 criminales, pero se le hizo un favor a Maduro porque en una sola operación le eliminaron 23 de los que le han matado un poco de policías y corruptos funcionarios venezolanos que estaban asociados con las FARC y el ELN, y de paso pues le hicieron un gran favor
a la segunda Marquetalia y al ELN porque les quitaron enemigos. Pero pues la función de las fuerzas militares de Colombia es combatir contra todo grupo delincuencial que afecte la seguridad nacional y tenían que cumplir esa misión. Bueno, como vemos en todo un contexto ya, es que desde que el narcotráfico llegó a la frontera y se vinculó a Venezuela, la violencia se multiplicó y el régimen de Nicolás Maduro y el antiguo Hugo Chávez y toda esa gente que los acompaña se han convertido en multiplicadores del problema y no en parte de la solución. Una vez más, recordamos que ese pacto que tiene Maduro con el ELN y la segunda Marquetalia contra Mordisco y contra Gentil Duarte han traído connotaciones graves para los moradores de la región, para los ganaderos, para los comerciantes, para el turismo, porque quien con tanta belleza que hay en Arauca, tanto al lado venezolano como al lado colombiano, porque lo separa es un río, pero la región es la misma y es igual de hermosa, igual de rica en recursos, pero ¿quién va para allá? Con todo esto que ha ocurrido últimamente de la presión contra las petroleras, pues es muy difícil pensar que alguna empresa extranjera va a venir a invertir en Colombia en más explotación y exploración en la zona, porque hay más petróleo, tiene que haber más. Si ya se encontraron esas reservas tan grandes que hay todavía, afortunadamente, pues tiene que haber más en la región. Pero eso incide en que esa situación incide en que no se puede hacer nada más. Como lo hemos reiterado hasta la saciedad aquí, ya sacándole brillo, mientras no haya una acción directa judicial contra las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, y ese estratagema de los paros y de la protesta social alrededor de ese esquema de engaños, pues tendremos problema para rato, porque el grupo armado cometerá sus actos terroristas, estos grupos que son también armados o parcialmente armados promoverán la violencia con la población civil y estaremos en un juego de que es que hay que negociar, que es que hay que encontrar las soluciones sociales, pero detrás de eso hay un cerebro maquiavélico que está dirigiendo el tema y que en el caso de Venezuela y Cuba pretenden sacar réditos para desarticular a Colombia y proyectarla hacia el socialismo del siglo XXI. Nuevamente lo decimos, esa doble moral que hay entre el Partido Comunista Colombiano y las FARC o el Partido de los Comunes de las FARC, que sí pero no, o no pero sí, que es que ellos no son pero que sí son, pero que fue que es que el Estado tiene la culpa, que lo que tiene es que entrar a dialogar con ellos para resolver. Ahí en esa doble moral se están manejando esa manipulación del Partido Comunista Clandestino y las milicias bolivarianas, etcétera, frente a una intención estratégica de Maduro y una intención también estratégica ahora en el caso del señor Petro, que quiere aparecer como el líder de los comunistas en Latinoamérica y eso no les va a funcionar. O sea, aquí hay muchos elementos de complejidad que indican que finalmente los sacrificados son los civiles víctimas de esa violencia. Y por último, ese triángulo terrorismo, nexos internacionales, aquí con Venezuela, pero con otros. Y ese cuento de los diálogos es lo que hace que todo este enredo siga ahí como un remolino, como un corcho en un remolino, sin llegar a una conclusión clara, ni del otro lado de la frontera, ni de este lado, ni mucho menos de los medios, ni de los analistas y especialistas en el conflicto que saben de lo divino y lo humano y ni siquiera prestaron servicio militar. Así es de que mi coronel González, hay tela para que usted corte bastante. Gracias, mi coronel. El departamento de Arauca ha sido bendecido por la naturaleza desde cuando se descubrieron yacimientos petroleros en la región. Pero esa misma riqueza trajo a los terroristas de las FARC y del ELN, quienes encontraron una rica veta para la financiación de la extorsión y del secuestro, delitos con los cuales han pretendido vivir sin necesidad de estudiar y crecer humanamente para convertirse en personas útiles a la sociedad. Por el contrario, han preferido el camino fácil del bandolerismo, amenazando y asesinando para arrebatar los bienes de sus compatriotas
que han ganado con grandes esfuerzos. Por esa razón, las tropas han combatido y ofrendado sus vidas para impedir que tales criminales se conviertan en un gobierno basado en la esclavitud y el miedo. Como los innumerables crímenes cometidos por los grupos terroristas en la región hacen parte de la historia que no debe ser olvidada, el pueblo colombiano tenía la esperanza de que al menos fuesen contados en el informe de la verdad, el mismo que fue encargado al sacerdote Francisco de Rux. Pero ante la innegable realidad de las graves culpas de ese grupo terrorista y las viejas simpatías del sacerdote con los sufrimientos causados, esas esperanzas de las víctimas fueron frustradas, ya que el prelado decidió culpar de los crímenes cometidos por los terroristas al gobierno colombiano, para esconder a los reales culpables de tan crueles y evidentes delitos, o como mínimo atenuar las condenas judiciales y para protegerlos del desprecio nacional al que se han hecho acreedores. Y ante las repetidas burlas y violaciones de los pactos firmados con los ingenuos presidentes, y el no contar toda la realidad o tergiversando los hechos, y con ello martirizando aún más a las víctimas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación está narrando los crímenes tal como han sucedido, contados por los mismos que tienen en sus cuerpos las mutilaciones y cicatrices de sus heridas, y que llevan en el alma, junto con sus familias, el dolor de las ofensas, igualmente descritos por los medios de comunicación. Para dejar en evidencia la tergiversación hecha por el señor Francisco de Rux, a pesar del generoso pago que le hizo el pueblo colombiano por su labor, convirtiéndose con ello en otro flagelador más de una nación que tanto lo acoge y desea saber la verdad para poder perdonar a quienes tanto le han hecho sufrir. Donde el pueblo de Arauca ha sido una de sus mayores víctimas, a pesar del inmenso empeño de las tropas que llega hasta la entrega de sus vidas. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, usted como siempre puntualiza que es que mientras no se diga la verdad de lo que pasa y no se esclarezca esto, porque coincido perfectamente con usted, si se va a hacer un informe de la verdad del conflicto y surge semejante problemón que acabamos de describir y que es evidente ya desde hace más de 2 años, que sin puntualizarlo tan concretamente, ya se vislumbra y se deduce que es así. ¿Cómo es posible que un informe que supuestamente dice la verdad del conflicto ni siquiera lo mencione y lo haga a un lado? Porque es que ya todo es paz y amor y lo que ocurre es culpa del gobierno porque no fue capaz, como dice el señor González Pozo en televisión, de implementar lo acordado. Si es que no se trata de implementar lo acordado, se trata de combatir a estos delincuentes que le hicieron conejo a la realidad de lo que se acordó. Por eso me parece muy acertado lo que usted dice. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel Alarcón. Y coronel, Sí, señor, adelante. Ya voy por el coronel. Eduardo Patiño nos ha dejado recomendado un artículo del Infobae que habla sobre Gentil Duarte fue dado de baja, al parecer, por grupos mercenarios. Artículo recomendado para quien lo quiera, está en el chat y ahorita lo voy a pasar al Facebook. De igual manera, nos dice que Iki Dávila hizo un exclusivo sobre Mercenario en lo que revela en la revista Semana, como habrían matado a la forma como habrían asesinado a Romaña en Venezuela, tema que está en discusión nuevamente porque ahí sí está la voz de la Cancillería. Por mi parte, pues a mi general Efraín Vázquez nos reporta sintonía, lo mismo que Aide en el Facebook, entre otros. Y
mi comentario es el siguiente. Ver y escuchar información sobre esta rica región de Colombia, variedad basada especialmente por la industria petrolera, la ganadería, entre otras, la cual es aprovechada indistintamente por autoridades, pero también por las comunidades. Que es fuera de los narcoterroristas la más exigente en apoyos y regalías para la región. ¿Qué será ahora que las petroleras se vayan? ¿Se lleven la inversión y queden sin ingresos de esta índole? Ahora, volver al campo será tarea difícil. Primero por estar mal acostumbrados y luego por las limitaciones e impuestos que van a operar en el país de acuerdo con las reformas pensadas y dispuestas por el gobierno. Pero acá no está escrito todo. Las consecuencias de todo esto, sumadas a los mensuales incrementos en el precio de los combustibles, con la consigna de que solo afecta a los ricos, nos hace ilusos al pensar que solo estos son los perjudicados. Entonces, ¿cómo se transportarán las personas, los alimentos, los artículos de primera necesidad, etcétera? Debemos generar conciencia. Para ello, debemos conocer la verdad histórica, esa que narramos todos los días en nuestro programa institucional a las 0, 7 y 30 horas. La verdad sobre la violencia, que es parte de lo que nos va a quedar cuando ya no haya ni a quién pedirle un apoyo o a quién pedirle ocupación. Por eso recomendamos aprovechar estos más de 300 programas hasta el día de hoy, reuniéndonos con las juventudes y comentándoles las experiencias vividas para que preventivamente eviten que esta violencia se vuelva a presentar, porque de seguro será mucho más cruel y descarnada que la ya vivida. Muchas gracias, mi coronel. Sí, eso es lo que llaman los violentólogos o los sociólogos, psicólogos del conflicto, el reciclamiento de la violencia, el crecimiento de las violencias. Pues nosotros lo que pretendemos aquí es generar conciencia, abrir los ojos y desenmascarar las verdades donde están, los focos de los problemas, para que haya luces a la solución. Bueno, adelante, mi coronel Vicencio, que estaba aquí hablaba. No, pues, nuevamente, pues es repetitivo el departamento de Arauca, y en esta ocasión, pues, los entuertos que existen entre Maduro, la segunda Marquetalia, y lo que Iván Mordisco siempre ha dicho: nosotros nunca hemos dejado de, somos disidencias, somos la misma FARC, y nos hemos enfrentado nos vamos a enfrentar al ELN en Arauca por todo lo que nos da, porque, como dicen, como en el documento que aparecía del periódico, donde dice que aquí los que nos gobernamos somos nosotros siempre hemos gobernado los últimos 40, 50 años, y eso ha sido así en este triste departamento, como decía mi coronel Alarcón, mi coronel González, un departamento rico, lleno de petróleo, lleno de gente buena, gente trabajadora, pero todos de una u otra forma han tenido estos últimos 50 años la violencia, han sido impactados por la violencia en este departamento. Gracias. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Usted escribe con amplitud y forma muy general la realidad de Arauca. Sí, gente trabajadora, gente fuerte, son muy fuertes para soportar tanto las inclemencias del destino como las inclemencias del clima, y han sobrevivido a todo esto. Es una raza que está destinada
a hacer cosas mejores, pero que necesita una dirección política y una orientación mejor. Pues bien, llegamos al final de nuestro programa antes de la Semana Grande de Pasión, Semana Santa. Entramos en un receso necesario, académico, para dedicarnos a otros quehaceres. Y el martes 11 de abril, retornaremos nuevamente con el primer episodio, o con el episodio número 307, pero primer episodio de la nueva etapa que iniciamos a partir de la semana de Paso. Les deseamos a todos que tengan un feliz descanso, mucha paz espiritual y mucha tranquilidad al lado de sus familias. Y por ahora despedimos este programa con nuestro mensaje institucional. En la noche de hoy no habrá actividad académica por razones administrativas, pero también el martes 11 retornaremos esta actividad. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, mi coronel González y coronel Sergio y Alarcón. pues ya hoy terminamos.